Buenas noches, docente y compañeros. En esta ocasión, con mi compañera Karen, vamos a abordar lo que es esta técnica, la observación del pensamiento en base a la ACT. Bien, voy a empezar definiendo qué es la ACT para ponernos en contexto sobre esta técnica. Bien, como bien sabemos, la ACT es una terapia de la tercera generación eh, que no busca eliminar pensamientos negativos, sino cambiar la relación que la persona tiene con ellos. En lugar de luchar contra lo que pensamos, este nos enseña a observar los pensamientos como eventos mentales, no como verdades absolutas o hechos. Bien, dentro de la observación del pensamiento no surge de la nada. Para ello nosotros hemos investigado antecedentes históricos. Por ejemplo, tenemos a Wundt, que nos ha aportado la observación sistemática de la conciencia. Tenemos también a Piaget, que nos ha aportado sobre la idea de que el pensamiento se construye activamente. Tenemos a Erickson y a Simon, que aportan herramientas prácticas para observar el pensamiento en acción. En la ACT, esta observación permite aumentar la conciencia y disminuir la función con los pensamientos para generar un cambio psicológico. Para poder abordar un poco más sobre los aportes de estos autores, bien, voy a empezar con Wilhelm Wundt, considerado como el padre de la psicología experimental. Nos decía que él sostenía que el pensamiento y la experiencia consciente sí se podían estudiarse de manera científica usando la introspección experimental. Nos dice que esto consistía en pedir a las personas que observaran y describieran sus propios procesos mentales frente a estímulos controlados como sonidos o imágenes. Lo importante de esto es que la observación no era libre ni subjetiva, sino sistemática y estructurada, lo que se buscaba identificar los elementos básicos de la conciencia. Su gran aporte de este autor fue sentar las bases para estudiar los procesos mentales de manera objetiva, algo fundamental para lo que hoy hace la ACT, al entrenar que el paciente observe sus pensamientos. Bien, ahora pasamos al siguiente autor, que es Jean Piaget, que todos ya lo conocemos. Bien, Piaget ha estudiado cómo se desarrolla el pensamiento, especialmente en los niños, a través de la observación naturalista. Nos ha propuesto que el pensamiento se desarrolla en 4 etapas: sensoromotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Para Piaget, el pensamiento nos decía que no es una copia pasiva de la realidad, sino un proceso activo de construcción, donde la persona interactúa con su entorno. Su aporte clave para la ACT es mostrar que los pensamientos dependen del contexto y de la experiencia que le sucede a dicha persona. Para entenderlos hay que observar cuándo y cómo y por qué aparecen estos pensamientos. Con esto podemos decir que se conecta con la ACT cuando se analizan patrones de pensamiento según la historia personal del paciente. Bien, ahora pasamos a Anders Ericsson y Simon, que son del siglo XX. Bien, estos autores también son importantes ya que han desarrollado el método Think Aloud, que es pensar en voz alta. Eh, Nos dice que este método ha consistido en pedir a que la persona verbalice todo lo que piense mientras realiza una tarea o enfrenta un problema, sin filtrar ni intentar corregir. Técnicamente, esto se basó en la diferencia entre memoria de trabajo, lo que pensamos por el momento, y memoria a largo plazo, que son conocimientos previos. Bien, soporte de estos autores fueron demostrar que los procesos cognitivos complejos como la toma de decisiones, la resolución de problemas, pueden observarse en tiempo real.
mediante la verbalización. En la ACT, esta técnica nos ayuda ya que al paciente tome distancia de sus propios pensamientos y los observe sin juzgarlos. Bien, eso ha sido todo. Ahora mi compañera les va a explicar acerca de los pasos de esta técnica. Continuando con la exposición acerca del tema de observación del pensamiento, hemos usado autores y sus aportes en donde ellos plantean 5 pasos, ¿no? Para un modelo terapéutico sistema de observación cognitiva. Primero, paso 1, alineación y entrenamiento de observación estructurada. En esta parte se entrena al paciente para identificar y registrar sus pensamientos, emociones y sensaciones físicas de manera objetiva, sin juicios ni interpretaciones adicionales, ¿no? ¿Cómo se aplica? Bueno, es una explicación teórica. Es clarificar que los pensamientos son elementos observables de la conciencia, no hechos inmutables. ¿No? Y B, ejercicios de estimulación controlada, presentar un estímulo predefinido, en este caso puede ser una imagen, frases, situaciones hipotéticas en condiciones controladas. Pedir al paciente que describa exactamente lo que piensa y siente y percibe físicamente. Y herramientas con un cuaderno de registro estructurado diseñado según principios de Wundt, ¿no? En donde se pone, ¿no?, lo que es la fecha y hora, el contexto del estímulo, pensamiento verbalizado, emoción asociada, sensación física. Bueno, nosotros lo hemos, en el ejemplo le hemos, se ha realizado paciente y terapeuta. Nosotros hemos usado lo que es en este paso 1 es mostrar al paciente una imagen. Nuestra paciente tenía estrés laboral, entonces en la imagen se ha mostrado un jefe juntamente una reunión con el personal. Lo que se le ha pedido al paciente es justamente, ¿no?, qué es lo que ella pensaba y sentía y percibía físicamente, ¿no? Entonces y en ahí es donde nos menciona qué es lo que ha sentido, ¿no? Asimismo, hemos hecho un registro estructurado, ¿no? En un cuaderno hemos hecho un cuadro donde se ha registrado, ¿no?, lo que acontecía, ¿no? Lo que se generaba en sí en la paciente, ¿no? Se ha registrado para que ella también pueda tener en cuenta cómo, cómo se puede registrar, ¿no?, estos episodios o estas emociones que se manifiestan, ¿no?, en esta ocasión. Bueno, en el paso 2 es observación naturalista y analista de patrones. Es lo que justamente nuestra paciente se hizo, ¿no? Observar los pensamientos en entorno habitual del paciente, analizar sus patrones de origen, frecuencia, contexto, cómo aplicar. Bueno, revisión de cuaderno de registro, identificar pensamientos repetitivos y sus contextos comunes. Luego vendría a ser entrevista desarrollista, explorar experiencias pasadas, infancia, educación, relaciones que hayan contribuido en la formación de estos patrones, ¿no? Y asimismo, ¿no?, herramientas que vendría a ser la mapa de esquema cognitivo según Piaget, que vendría a ser origen de esquemas, situaciones desencadenantes y consecuencias emocionales y conductuales. En este paso 2 también nosotros hemos aplicado donde nuestra paciente tenía ya un registro que ha llevado ya durante una semana. En ese registro ya tenía, ¿no?, cuándo, en qué ocasiones, por ejemplo, aparecían esas conductas, ¿no? Entonces ella ya tenía un registro bien detallado en donde se podía identificar los pensamientos repetitivos que ella manifestaba, ¿no? Por ejemplo, cuando ella estaba expuesta con su jefa, ¿no? Y todo ello, ¿no? En ahí, asimismo, se hace, ¿no?, lo que ella también hemos podido lograr es hacer la mapa de esquema cognitivo para poder identificar cómo esos patrones nacen, de dónde y cómo se están dándose y qué es lo que genera, ¿no? Asimismo, en el paso 3 hemos hecho observación en tiempo real
con Think Aloud registrar el proceso cognitivo mientras la paciente enfrenta situaciones reales o similares mediante la verbalización de todos sus pensamientos en el momento y cómo aplicar entrenamiento en el método. Explicar que debe verbalizar todo lo que practica, lo que viene a la mente, sin filtrar ni editar. Practicar primero con tareas sencillas, ¿no? Asimismo, ejemplo podría ser planificar una compra, escribir un correo. Y bueno, en la B, aplicación en situación objetivo. Bueno, vendría a ser seleccionar una situación que activa los patrones disfuncionales, preparar una presentación para la gerente, por ejemplo, ¿no? Y la verbalización para analizar posteriormente, ¿no? Y en herramienta es transcripción del registro con énfasis en secuencias de pensamiento, puntos de bloqueo cognitivo, estrategias utilizadas. Bueno, en esta parte, básicamente se le ha pedido, bueno, en nuestra ejemplificación, a nuestro paciente se le ha pedido lo que es que ella pueda planificar, por ejemplo, exponer un tema a su jefa de trabajo. Entonces, ella, al momento de poder, cómo ella armarlo o cómo puede gestionar el tema de simplemente de no, en ocasiones ella mencionó que se sentía, que tenía miedo o se tenía miedo a sentirse juzgada o equivocarse o no responder bien las preguntas cuando si su jefa le preguntaba, ella tal vez se equivocaba y tenía esos pensamientos, ¿no? Esos patrones que se estaban repitiendo en ella. Entonces, en esta parte nosotros le hemos pedido cómo ella lo puede verbalizar o armar una exposición, tal vez, ¿no? Es donde ahí se ha podido hacer con esta técnica que es Think Aloud, donde ella, ¿no? Trata de organizar eso, ¿no? De qué manera lo puede realizar. Ya, en este paso 4 vendría a ser análisis y adaptación de patrones cognitivos. Ella ya conoce en los pasos anteriores, el objetivo era que ella se dé cuenta de los patrones que se están manifestando. En este caso, primero el estímulo era, por ejemplo, mostrarle la imagen. Al momento de mostrarle la imagen, ella, ¿qué sintió? Sentía sentirse juzgada, porque al momento de ella simplemente pensar de que estaba tal vez en la reunión, en una reunión con su jefa y que tal vez en algún momento su jefa le iba a preguntar, ella no iba a poder responder las preguntas de una forma adecuada y que sentía miedo y lo que generaba de que ella simplemente evitaba tal vez asistir a reuniones o evitaba simplemente estar en presencia de su jefa, ¿no? Entonces eso se estaba repitiendo en ella, ¿no? Y ya en el paso 4 nosotros se hace un análisis y adaptación de patrones cognitivos. Se utiliza la información recolectada para desafiar y adaptar los esquemas mentales disfuncionales, ¿no? Esto, bueno, este paso está integrado por tres autores, ¿no? ¿Y cómo aplicar? Bueno, análisis de evidencia, pedir al paciente que identifique pruebas a favor y en contra del contenido de sus pensamientos, comparar con datos reales de sus registros. Bueno, B, prueba de estrategias alternativas, proponer formas de pensar diferentes y prácticas de aplicación con el método Think Aloud y en herramienta, plan de acción estructurada, pensamiento original, pensamiento alternativo, pasos para aplicarlo y de indicadores de éxito. En este paso 4, ¿no? Se logró que la paciente ya era consciente de sus patrones, los patrones disfuncionales o los patrones cognitivos, perdón, los patrones cognitivos que se estaban manifestando, ¿no? En ella. Entonces, ella, usando una metodología que es el Think Aloud, ella ya realiza, ya ella misma busca solución con sus propias habilidades. ¿De qué manera se ha logrado? A la paciente se le ha pedido armar una exposición de un tema, en donde ya ella lo armó primero a un inicio, sentía como que no lo iba a lograr, no lo lograría hacer tal vez de una forma correcta, pero ella buscó una solución.
en ese mismo instante. Entonces con eso ella se dio cuenta de que sí podría, hay otras formas de solucionar tal vez eso, ¿no? De qué manera ella usando sus habilidades, a sí mismo, ¿no? Poniendo en práctica lo va a lograr. Entonces, ya teniendo logrando ya ese objetivo, pasamos al paso 5, ¿no? Que es consolidación y autonomía en la observación. En esto es ayudar al paciente y desarrollar habilidades para observar y regular sus pensamientos de manera independiente, garantizando la mantención de cambios a largo plazo. Y bueno, en esto, ¿no? Cómo aplicar vendría a ser revisión de progresos, ¿no? Desarrollo de plan de mantenimiento y herramientas, ¿no? En revisión de progresos es como comprar registros iniciales con las actuales para mostrar mejorías, reforzar los logros obtenidos, y en desarrollo de plan de mantenimiento establecer rutinas autoobservación, identificar señales de alerta y estrategias de respuesta, y en herramienta, ¿no? Tarjetas de recordatorio con pasos claves, estrategias probadas, y hacer un seguimiento, ¿no? Tal vez programas, sesiones periódicas para ajustar estrategias, ¿no? Bueno, con esto en el paso 5 prácticamente es ayudar a que la paciente siga poniendo en práctica todo lo aprendido, ¿no? En los pasos anteriores se ha trabajado tal vez varias técnicas en donde la paciente es consciente de los patrones cognitivos que se manifestaban en ella y de cómo ella los puede afrontar, y hasta se la presenta algunas técnicas de cómo ella pueda registrar los patrones o, bueno, las emociones o conductas que se manifiestan, ¿no? Y cómo, si ella, cómo va a mejorar eso a largo plazo, si ella va a poner empeño y poder mejorar a largo plazo, obviamente eso va a cambiar. Pero si ella simplemente evita tal vez el hecho de exponerse a su jefa, entonces, si ella va a seguir evitando, ella es consciente de que esto no va a mejorar, ¿no? Bueno, eso es lo que se ha logrado también. Bueno, eso sería todo con respecto a los pasos, y, y muchas gracias. Hola María, muy buenos días. Hola, psicóloga. ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente a nuestra sesión. Anteriormente ya hemos estado trabajando y nuestra sesión pasada me comentaste que tenías ansiedad laboral, lo cual yo te pedí que hagas registros, ¿verdad? ¿Lo has hecho? Sí, lo hice. Ok, muy bien. Bueno, vamos a trabajar en esta ocasión una técnica que es la observación del pensamiento, lo cual vamos a trabajar con varias actividades y te voy a pedir siempre colaboración, sinceridad ante todo, ¿sí? Está bien. Ok, bueno, primeramente te voy a mostrar esta imagen. Quiero que lo observes y puedas, ¿no? Observar y mencionar lo que vas a sentir tal vez al momento de observar, ¿no? Sí, ya lo acabo de ver. Ok, perfecto. Ahora dime, primeramente, ¿qué es lo que se pasó por tu mente al observar esta imagen? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que no voy a saber responder las preguntas que me haga mi jefa. No sé, emocionalmente me siento con mucho miedo, como si me entrara un nudo en la garganta. Físicamente noto que me sudan las manos. Tengo palpitaciones, me está empezando a doler un poco la cabeza. Claro, comprendo muy bien. Me has escrito todo con precisión, ¿no? Lo que has estado sintiendo, pero mira, vamos a hacer un registro en donde cómo se ha estado manifestándose, ¿no? Primeramente, primeramente has observado la imagen que vendría a ser un estímulo, ¿no? Luego sentías miedo, ¿no? Es la emoción que se manifestó en ese mismo momento, y al mismo tiempo me mencionas que sentías un nudo en el estómago, ¿no? Asimismo que te sudaban las manos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿te parece claro cómo
Bueno, así de esta manera le he registrado, ¿te parece? A ver, mira, esto es una forma correcta tal vez de poder registrar, ¿no? Cuando se manifiestan emociones en ese mismo momento, ¿no? Sí. Entonces, no sé si llegaste a entender este registro. Sí, entiendo que tengo que anotar lo que siento y pienso en el momento sin decir como cosas que tal vez soy incompetente o siempre me pasa. Exacto, es el primer paso que uno debe hacer, ¿no? ¿Para qué? Para tener en cuenta que es una observación sin juzgar, ¿de acuerdo? Sí. Ya, ahora revisamos los registros que llevaste durante la semana. Te pedí en nuestra sesión anterior que lo hagas en esta semana, ¿lo has hecho? Sí, aquí están. Ok, ya, estos son tus registros que tú realizaste. Ujú. Sí. Bueno, en mis apuntes lo que yo hice es que fueron que tuve que hablar con mi jefa o con la supervisora de otros departamentos, en las reuniones con mis compañeros. Eh, no siento nada de esto. Claro. Muy bien observado, María. Ahora quiero que pienses un poco en tu pasado. ¿Te acuerdas de alguna experiencia donde te sintieras así al hablar con alguien de autoridad? Mm, sí, recuerdo que cuando estuve en primaria tenía una profesora de matemáticas. Era muy estricta y bueno, y yo tenía dificultades con los números, ¿no? Y bueno, siempre me llamaba al pizarrón para resolver problemas y si me equivocaba me decías como que no puede ser que seas tan torpe delante de todas mis compañeras. Después de eso ya nunca quise levantar en clases porque me da vergüenza, miedo y muchas cosas más. Claro, entiendo, debe haber sido muy difícil para ti. Bueno, ahora vamos a pensar en algo. Por ejemplo, cuando tú tienes que tal vez exponer un tema o hablar con tus superiores, ¿qué situaciones se activan en ese momento tal vez? Justamente eso cuando tengo que exponer algo delante de una jefa o cuando tengo que responder ciertas preguntas. Claro. Y entonces, eh, ¿qué es lo que se manifiesta tal vez? O sea, en ese mismo momento, ¿qué es lo que sientes tú ahí cuando estás expuesta tal vez con tu jefa y todo eso? Pues que voy a ser juzgada y que no voy a hacerlo bien, que no voy a hacer todo mal, Mm, Y luego, ¿qué pensamiento aparece después de pensar eso? que no voy a saber responder estas preguntas que me van a hacer. Claro, ¿y qué sientes, no? ¿Y qué acabas haciendo cuando surge esa situación? Me siento con mucho miedo, me pongo tensa y trato de evitar hablar o hasta a veces solo quedarme callada, aunque tenga algo que decir. Claro. Ya la situación es al momento de interacción con tu jefa en este caso. Sí, Ya. Y vendría el siguiente es bueno, lo que se manifiesta es ser juzgado, ¿verdad? así mismo. Ya, y el pensamiento que se manifiesta es No voy a saber responder, sí. ok, no sabré responder. Y la emoción que se manifiesta es miedo, ¿no es cierto? Ya, bueno, esto es una forma, un esquema para poder entender, ¿no? Cómo es cuando nosotros, en una situación, cuando se manifiesta algo, cómo va pasando, ¿no? Como una cadena, se podría decir. Por ejemplo, primeramente en una situación, cuando tú estás expuesta a tu jefa, surgen, ¿no? Por ejemplo, primero vienes, te sientes como que es ser juzgada, luego piensas que voy a
Mm. pensamientos que no sabe cómo responder y al final sientes miedo, ¿no? ¿Y qué pasa luego? La conducta que se manifiesta en ahí es evitar hablar. ¿Para qué? Para simplemente, para no poder pasar todas estas fases, ¿no? Es lo que normalmente a veces hacemos. Pero ahora ya sabemos de dónde viene este patrón que se está repitiéndose, ¿no? Sí lo entiendes, ¿verdad? Sí, aunque me da un poco de vergüenza decir todo lo que pienso. Claro, comprendo, entiendo, María. Ahora, vamos a hacer una técnica una técnica llamada observación en tiempo real, bueno, con un nombre llamado Think Aloud, que es pensar en voz alta. Esto consiste en decir todo lo que te venga a la mente mientras preparas los puntos de tu presentación sin filtrar nada ni dejar nada en silencio. ¿Te animas a probarlo esta técnica? Sí, aunque no voy a saber cómo hacerlo. No te preocupes, es normal al principio. Solo relájate, vamos a empezar cuando estés lista. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Ya, ok. Primero, ya. Observa, ¿no? Lo que tenías tus, tus apuntes. Sí, creo que lo voy a entender más o menos. Ya. Ahora, Bueno, primero tengo que hablar de los objetivos del proyecto, luego de los resultados que logramos. Y si la gerente pregunta por los retrasos que tuvimos en la fase 2, no tengo una respuesta clara preparada, solo sé que fue por problemas con el proveedor. Quizás debo omitir esa parte para no llamar la atención, pero ella de todas maneras va a ver los informes detallados. Seguro que se va a dar cuenta y va a pensar que estoy ocultando algo. Ah, ¿qué puedo hacer? Espera, pero creo que puedo buscar los datos exactos de cuando empezaron los problemas, cómo lo resolví y qué medidas puedo tomar para que no vuelvan a pasar. Así que se lo explico honestamente y demuestro que creo que voy a tener control de la situación. ok, María. Mira, muy bien. Lo has hecho bien, ¿no? Y algo. ¿Te has dado cuenta de algo? Primero pensaste en evitar el Sí. tema, ¿no? Pero luego encontraste una solución, viste una estrategia mucho mejor para dar solución a lo que está dándose, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, realmente no me había dado cuenta que mi primer impulso era esconderlo, pero luego se me ocurrió la solución y me sorprendió un poco. Claro. Bueno, eso es el objetivo, ¿no? De poder observar tu pensamiento en tiempo real, puede ver tus reacciones y elegir, en este caso, una mejor opción para dar solución, ¿no? Cuando se surgen como este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a trabajar una forma para poder cambiar en qué te relacionas con ese pensamiento habitual. Por ejemplo, mencionas que no voy a poder responder las preguntas, ¿no? Cuando estás expuesta, por ejemplo, con tu jefa, ¿no? Ujú. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que evidencia que tienes que en este pensamiento, bueno, si es cierta o no. Bueno, ¿está bien? Sí, pues en varias ocasiones pasadas, cuando me han hecho preguntas inesperadas, no he sabido responder, me he sentido muy mal. También en la escuela, con esa profesora de matemáticas como le conté, siempre me he equivocado. Lo entiendo. Esas son experiencias reales que te hacen pensar así ahora. ¿Y qué evidencia tienes de que este pensamiento no sea del todo cierto?
Bueno, esta vez he preparado la presentación durante casi una semana con todos los datos detallados. También ayer cuando hemos practicado en pensar en voz alta, creo que he encontrado una forma de explicar los retrasos. No, además con mis compañeras suelo responder muy bien las preguntas sobre el proyecto. Mm, claro. Y ahora, ¿qué tal si probamos con un pensamiento alternativo que tenga en cuenta ambas cosas? Por ejemplo, puedo no saber todas las respuestas de memoria, pero puedo prepararme bien y explicar las cosas con honestidad. ¿Te gustaría probar a decirlo en voz alta mientras imaginas que estás enfrente de tu jefa superior? Sí, sí. Imagino que estoy en la sala de reuniones, la gente me mira, ah, puedo no saber todas las respuestas de memoria, pero creo que preparándome bien y explicar las cosas con honestidad. Ahora me siento un poco más tranquila al decirlo, no me siento tan presionada. Mm, sí. ¿Y cómo te parece esta forma de pensar en comparación a las otras anteriores técnicas? Mm, Creo que me siento un poco mejor. Me da la sensación de que puedo tener el control en lugar de sentirme impotente o sentirme con miedo, no sé, o sentirme ansiosa. Ujú. Claro, muy bien, María, ¿no? Claro, eso es el objetivo que vendría a ser, ¿no? Con tu trabajo, con todo este trabajo, ¿no? Lo que te voy a pedir es que sigas poniendo en práctica, ya que esto va a ayudar mucho, ¿no? En el tema de la ansiedad laboral que me comentaste. Y, ¿no? Que después vamos a vernos acá de 15 días y me vas a comentar cómo has podido afrontar tal vez usando estas técnicas al momento de tal vez en este caso exponer algún tema hacia tu jefa, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, está bien. ¿Usted cree que me puedo llevar esta hoja para no sé, guiarme y así hacerlo un poco mejor? Sí, justamente aquí hemos hecho el registro, ¿no? De cómo me comentaste cuando observaste la imagen que te pedí. Entonces ahí está, ¿no? Entonces tal vez tú puedas relacionar algo así y registrarlo también de esa forma que te va a ayudar a ti para que te des cuenta, ¿no? Cómo se está manifestando, qué se manifiesta y cómo se van repitiendo los patrones. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. De verdad, me siento mejor. Y bueno, le voy a contar a la siguiente sesión cómo me va a irme, ¿no? Está bien, María. Muchas gracias. Gracias. Ya nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias. Bien.